Y también sobre paz. Dos de los negociadores del gobierno le hablaron a nuestro director Juan Roberto Vargas. En la entrevista, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo contaron detalles de la negociación y respondieron a los cuestionamientos sobre el proceso y el plebiscito. ¿Cómo hacerle entender al país que se tiene que meter en el tema de la paz de una manera diferente a decir sí o no o a estar a favor o en contra del proceso con las FARC? Que esto no es solo silenciar unos fusiles, este no es un tema militar. Este es un tema de la oportunidad que tiene Colombia de tomar un rumbo de transformaciones y de sentirnos realmente todos colombianos más cerca uno del otro. Con base en eso, no sé si coincide, doctor Jaramillo, lo escuché esta mañana en radio, hablando de que ya tenemos que entrar es en la fase de aceptación. ¿Qué significa eso? Pues que así como hay unas exigencias muy serias y legítimas a las FARC frente a las víctimas, también tenemos que cambiar el chip. O sea, aquí hay que hacer una construcción de país entre todos. Yo le doy un alto valor al hecho de que eso haya sido en Cali, porque esta paz no la vamos a construir desde los escritorios en Bogotá. Se requieren los liderazgos regionales. Y al obligarla a mirar la otra Colombia, le cambia el concepto a mucha gente que se tiene de un proceso de paz que prácticamente era entre ustedes, que representaban al gobierno o al Estado, y una guerrilla que realmente la gente no quiere. Fabiola Perdomo, que es la esposa del doctor de Narváez, que fue uno de los que fallecieron allí, dice lo siguiente: fui a La Habana y volví a llorar, pero lloré más que el día de la muerte de mi esposo. Lloré mucho más y sentí más dura la realidad al encontrarme con las FARC. Ella lo que dice es, mire, el perdón es una cosa individual, pero sí hay que abrir un espacio para la reconciliación. Yo pediría que en Bogotá, en esos sectores allá reticentes, leyeran esa entrevista de alguien que sufrió más que todos nosotros, o que ha sufrido al máximo este largo sufrimiento de 50 años. Mire, un proceso de paz de verdad como este cambia a todo el mundo, los cambió a ellos y creo que incluso nos cambió a nosotros. No hubiera sido posible ese hecho del sábado si no hubiera pasado este tiempo de reflexión, de discusión, serena en La Habana, pero también con un trabajo intenso. ¿Cómo hacerle entender a la gente que tiene rabia que hay que perdonar? Una persona dice, esos señores de las FARC son salvajes, miserables, han cometido crímenes. Muy bien, nosotros no fuimos a La Habana a aplaudir a las FARC, ni estamos pidiendo que la aplaudan. Pero eso que me están diciendo, quiero que se vaya para la cárcel, a mí me parece que sería mucho más sólido si digamos, si decimos los colombianos, todos los que tienen responsabilidad deben obrar de la misma manera. O sea, lo que a mí me parece muy preocupante es que todavía hay una cierta visión miope. Yo quiero que las FARC se vayan a la cárcel, pero la violencia que se ejerció por parte de los paramilitares o agentes del Estado que se desviaron, esa sí es violencia buena. Hay una violencia mala y otra buena. Así no va a haber paz. Está bien, exijamos responsabilidades a todos, al máximo. Hay que hacer un pacto nacional para erradicar la idea de que uno hace violencia por su propia mano. ¿Cómo es la idea de ese pacto nacional? ¿Que tenga qué bases? Pues yo diría lo siguiente: primero, hay que reconocer el resultado del plebiscito. A mí me preocupa mucho que no se reconozca. Y segundo, es el momento allí de congregarnos en unos temas esenciales. Por ejemplo, uno tiene que respetar la dejación de armas de las FARC, ese es un punto de arranque. Segundo, tiene que respetar la idea de que hay que mejorar la política en Colombia, menos corrupción, hacerla más limpia. Y tercero, uno tiene que respetar en que a partir de allí tiene que construir escenarios para reencontrarnos. Y el primer pacto tiene que ser un pacto de erradicación de la violencia. Nosotros, la violencia de Colombia no ha sido una cosa gratis, tiene una cola muy larga en la historia, un aprendizaje muy largo de obrar de cierta manera y de impulsar cierto tipo de grupos, lo ha dicho Humberto de la Calle. Tenemos que decir cero violencia privada, cero uso de las armas en política como usaron las FARC, cero violencia contra quienes están en la política. ¿Ustedes están tan confiados como muchos en el gobierno de que él sí va a ganar de manera arrasadora el 2 de octubre? Hay que mirarlo con prudencia, porque un plebiscito, un referendo es un fenómeno electoral muy distinto a unas elecciones. ¿Por qué? Y la gente se puede confundir muy fácilmente porque no hay referentes tan claros. Usted sabe que hay mucho mito dando vuelta, mucha falsa información, entonces tenemos que ser prudentes, cuidadosos y seguir explicando y explicando y explicando el contenido de los acuerdos. Me preocupa la esterilidad del no, es en lo que quiero insistir. El no desnudo pues es como una pared que uno se encuentra y se topa contra ella. Eso es
un túnel sin salida. De estos mitos, a mí el que más me preocupa es la idea que yo llamo una ficción de que uno puede renegociar, que el no tiene consecuencias. Este es un voto supremamente serio y respetamos de verdad como ciudadanos la gente que está en desacuerdo. Vote no, pero tenga claro qué es lo que está haciendo cuando vota no. Si vota no, fracasó el proceso de paz. Es la cuarta vez que fracasa un proceso en Colombia. Estos 4 años de negociación se van a la caneca, porque lo que hemos hecho, y por eso se demoró 4 años, es irnos hasta el límite de no aceptar una cantidad de cosas de las FARC, igualmente de las FARC de ceder en un número de cosas, pero en otras donde como organización hasta ahí podían llegar. Y lo que hay es lo que hay, ese es el acuerdo. Pero no es también lícito que haya gente que tenga dudas y que tenga miedos y sobre todo que tenga rabia, porque es que va a haber a estos señores en el Congreso, habrá que pagarles, hay un costo, hay todo una... Pero hay que respetarlo, Roberto, yo estoy de acuerdo con usted. Si una víctima dice, mire, ¿sabe qué? Muy bien lo que hicieron, pero yo necesito que el señor esté en la cárcel y ese es mi punto de vista, tiene todo el derecho a ir a votar no, pero tenga claro cuáles son las consecuencias del no. Que también los que están a favor del no dicen que eso es sembrar el miedo, de decir que aténganse a lo que pasa si gana el no. Sí, pero después de 52 años de lo que ha pasado, ¿cómo va a ser sembrar el miedo? Es un acto de realismo. Lo que está diciendo Sergio es correcto. Yo respeto profundamente. Si alguien dice, yo no quiero. Es más, hay gente que nos ha dicho, es que ni siquiera debieron haber hablado con las FARC. Son un grupo terrorista, etcétera. Perfecto. Eso es totalmente respetable. Pero seamos claros que si él no gana, pues este es un esfuerzo perdido, seguimos en lo que estamos, ¿por cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿Qué significa incluso en términos de inversión en aspectos militares? De volcar elementos muy importantes de un presupuesto en mantener una guerra, eso no es una amenaza. Jody Williams, la Premio Nobel de Paz, nos decía hace poco en una entrevista a Noticias Caracol que ella personalmente creía que era un error haber sometido a plebiscito los acuerdos de La Habana. Yo estoy en completo desacuerdo. ¿Por qué? Porque comencemos por el hecho de que la idea de la referendación estaba en la agenda desde el comienzo. Desde que en la fase secreta llegamos a un acuerdo general que tenía en el 6º punto referendación. ¿Por qué? Porque si esto fuera simplemente un acuerdo para que las FARC entreguen sus armas, eso no tiene más misterio. Pero esto es más que eso. Esto es un acuerdo que busca llevar unas transformaciones que desactiven los focos de violencia en Colombia, que creen oportunidades, que reunifiquen el país. Si con plebiscito al frente hay esta polarización y esta discusión, ¿qué tal un pacto entre el presidente Santos y Timochenko y listo, aquí y adoptamos 297 páginas de acuerdo y los ciudadanos no tienen nada que ver con eso? Entonces es imposible. María Jimena Duzán dice en su columna de semana, que termina diciendo cómo es la vida, hablando de la oposición al proceso, que los que mejor pedagogía están haciendo son los militares. ¿Cómo la ve usted? Lo que ha hecho el general Flores, lo que ha hecho el general Mejía, es una cosa de una claridad conceptual absoluta, de tal manera que me parece que era, como dice María Jimena, prácticamente impensable, y lo que eso significa es que los combatientes saben de qué estamos hablando y saben que lo que siguen no es intimidación, sino realidad. Pues, doctores Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, mucha suerte en esta maratón pedagógica que han emprendido por todo el país y seguiremos hablando sobre este tema. Claro que sí, muy bien. Mil gracias. Gracias.